Bien, empezamos con el seminario de Estadística y Técnicas con una primera aproximación a la información cuantitativa. Eh, Titulamos este primer encuentro El origen de la información cuantitativa. Vamos a ocuparnos de dónde provienen los datos sobre los que vamos a trabajar con las estrategias que veremos más tarde. El primer punto es que la investigación cuantitativa utiliza información a la que llamamos estructurada. Estructurada quiere decir que tiene alguna forma de categorización. Eh, esta categorización puede estar dada desde el principio, la llamamos una categorización a priori, que es lo que estamos acostumbrados a ver cuando aplicamos un cuestionario, por ejemplo, o una guía de observación estructurada, en la que hay determinados campos, espacios, a veces preguntas o afirmaciones que solicitamos que las personas que contesten digan cuál es su grado de acuerdo, pero que tienen preestablecidos ciertas opciones de respuesta u opciones de observación. Veremos después que, por ejemplo, la cédula censal tiene preguntas acerca del material del cual están construidas las paredes de una vivienda y da algunas opciones, que pueden ser ladrillo, cemento, etcétera, varias opciones. Ese tipo de organización del instrumento para la captación de datos es lo que a lo que llamamos estructuración a priori. A priori en el sentido que las categorías están establecidas antes de llegar a la producción de los datos. La categorización a posteriori sucede cuando se parte de datos que no están estructurados originalmente. Lo normal de eso son datos textuales, pero también se puede trabajar con imágenes, datos que provienen de su ocurrencia, digámosle así, entre comillas, podríamos llamarla natural, tal como suceden. Relatos que podemos encontrar a través de entrevistas o inclusive posteos en redes, tweets, etcétera, que están expresados en un lenguaje coloquial. Lenguaje natural suele llamárselo también. Pasa que la palabra natural es difícil de usarla en nuestro contexto de las ciencias sociales. En esos casos, la información se estructura a posteriori. Es decir, a partir de esto que se observa, se trata de identificar categorías. La categorización se hace más tarde. Esto sucede, digamos, la manera más común de hacerlo es cuando tenemos preguntas con respuesta abierta en un cuestionario. Cuando tenemos muchas respuestas abiertas dadas a una pregunta, respuestas dadas por diferentes personas, tenemos que leerlas a todas, buscar qué tienen en común y desde allí tratar de encontrar alguna forma de regularidades. De eso se trata la estructuración a posteriori, buscarle la estructura a material que originalmente no está estructurado. ¿Sí? Nos vamos a ocupar principalmente de la primera de estas formas de estructuración, pero veremos que la segunda también en algunos casos aparece, sobre todo cuando veamos un tipo particular de elaboración de conceptos. Bien, la información estructurada estructurada a priori puede provenir de datos que han sido producidos por terceros, ajenos a nosotros, o bien por datos primarios, que son los que nosotros mismos generamos. Los datos secundarios son los que provienen, ya sea de investigaciones que se han hecho con objetivos distintos de los nuestros, pero que generaron datos que podemos utilizar. Eso sucede a menudo. Suelen reprocesarse encuestas que fueron utilizadas para un fin, reprocesarse para un fin diferente, para objetivos diferentes. O bien recurrir a datos que producen los organismos públicos. Estos datos cada vez están más disponibles, la política de datos abiertos va aumentando sus áreas de influencia y hay, digamos, disponibilidad de datos bastante amplia y es creciente sobre todo. Bueno, fuentes de este tipo podemos clasificarlas dentro de este mismo grupo de datos secundarios, podemos subclasificarlas en aquellas que constituyen relevamientos puntuales, en el sentido que representan un corte en un momento del tiempo
como un censo. Un censo es el lugar donde más claramente se nota esto. Un censo es un momento en el que se hace el relevamiento completo de una población. Normalmente, cada 10 años, se hace ese relevamiento para la población total de un país, pero también existen los censos provinciales. Córdoba en particular tiene la experiencia de al menos un censo del 2008, un censo provincial. También están como este tipo de relevamientos puntuales, o sea, hechos en un momento, las encuestas de propósitos múltiples, como la EPH, la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que principalmente se utiliza para, o digamos, los principales productos que se comunican de la encuesta permanente de hogares son las tasas de empleo, de desocupación, de subocupación también, y los niveles de pobreza según línea de pobreza de los hogares. Son encuestas de propósitos múltiples porque principalmente están orientadas al mercado de trabajo, pero tienen varios otros objetivos también dentro de su cuestionario. Pero también la encuesta permanente de hogares la hace el INDEC con las direcciones de estadística de las provincias. El INDEC también realiza, en coordinación con otros organismos, encuestas específicas sobre temas específicos. La NFR es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que se hace con el Ministerio de Salud y evalúa de manera periódica condiciones de salud de la población, tanto experiencia subjetiva como datos objetivos acerca de enfermedades, grado de consulta al personal sanitario, etc. La otra, la EMPRECOSP, es la Encuesta Nacional de Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Una encuesta específica realizada para evaluar ese tipo de problema, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, estas tres son relevamientos que se hacen de manera transversal, es decir, en un determinado momento del tiempo. Por el contrario, y acá separo el cuarto de los ítems que está acá, los registros continuos son registros que están captando datos en tiempo real, o al menos de manera altamente periódica, digámoslo así. Principal ejemplo, las estadísticas vitales. Las estadísticas donde se registran los nacimientos, las defunciones, las uniones matrimoniales, etc. El registro civil, los datos del registro civil. Son datos que permiten, por supuesto, conocer tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, etc., pero que suceden de manera continua en la medida en que el registro está permanentemente abierto y cuando sucede el hecho, por ejemplo, cuando alguien nace, se reporta este hecho. Entonces está captando datos de manera continua. Con las universitarias sucede algo parecido, solo que no está abierto de manera permanente, sino que en determinados momentos del año, quienes cursan, quienes se inscriben por primera vez o quienes se reinscriben anualmente, vuelcan allí sus datos personales. Pero también es un registro continuo, a medida en que se va acumulando casos. En este ejemplo, estudiantes, ¿verdad? Entonces, estos son fuentes a las que podemos apelar como fuentes de datos secundarios, que son generados, bueno, en este caso son por organismos públicos. Y en segundo lugar, los datos primarios, que son aquellos que se producen con el objetivo de poner a prueba o depende del tipo de estudio, pero puede ser para describir determinado proceso que interesa a nuestra investigación o bien para confrontar determinadas hipótesis que tenemos dentro de nuestro proyecto, que son datos construidos específicamente con el objetivo, adecuados a nuestros objetivos, a los objetivos de nuestra investigación. Esos datos implican, en todos los casos, una interacción del equipo de investigación con el mundo que nos rodea. ¿Sí? Nuestras disciplinas son de carácter empírico, están ancladas en lo que sucede. Y aunque nuestras discusiones sean profundamente teóricas y conceptuales, debemos estar atentos a que no entren en contradicción con lo que se observa. A esta interacción con el mundo que nos rodea es a la que llamamos de manera general observación. ¿Sí? Esta es una clasificación posible, una de las maneras posibles de definirla, porque permite distinguir, o sea, llamando observación
a todo modo de interacción con el ambiente, digámoslo así, el ambiente social, con el objetivo de producir información, entonces podemos distinguir una observación directa, que es la que pone a los investigadores frente a los hechos y en base a sus sentidos, la vista, el oído fundamentalmente, captan la información. El ejemplo que les decía recién, ¿cuál es el material con el que están construidas las paredes de esa vivienda? Bien, la persona, la censista, por ejemplo, mira la casa y observa y en base a eso marca cuál es el material. ¿Sí? Eso es una observación directa. Y la distinguimos de la observación indirecta, en que esta última llega a la información a través de lo que alguien dice. Esto es el caso de las preguntas que formulamos acerca de, bueno, cuál es su edad, en qué trabaja, estado civil. Ese tipo de información no la podemos captar por medio de la observación directa, ¿sí? Sino que la preguntamos. Entonces llegamos al dato a través de lo que las personas dicen acerca de sí mismas, o acerca de su hogar, o acerca del lugar donde trabajan, o lo que fuere. Pero no estamos en presencia directa o inmediata de ese fenómeno que estamos observando. Puse el caso de observar la vivienda y el material de las paredes, pero esto implica una cantidad muy amplia de posibilidades. Por ejemplo, observar el comportamiento de estudiantes de escuela primaria durante el recreo, ¿sí? Es una forma de observación directa. ¿Sí? Veo y escucho lo que hacen en el patio. Veo de qué manera se organizan para jugar, quiénes conversan con quiénes, etc. Y eso lo puedo hacer tanto de una manera estructurada, que es la que nos interesa, con categorías, o bien de manera no estructurada, tomando nota en un cuaderno de campo, por ejemplo. Eso sería más propio de la investigación cualitativa. Entonces, estos datos que vamos a construir, que nosotros construiríamos, lo hacemos por medio de algún instrumento que media en la observación. El instrumento puede ser la planilla de observación directa, en la que marcamos las opciones según lo que vemos u oímos, o bien un cuestionario en el que planteamos a las personas con las que nos entrevistamos que preguntas y les damos las categorías posibles de respuesta. ¿Mm? Bien, entonces, observamos. ¿Hacia qué aspectos de la realidad dirigimos nuestra atención? Porque estamos hablando de una observación estructurada. Una observación estructurada quiere decir que es una observación, lo subrayo por si no quedó del todo claro o si alguien se distrajo. Cuando digo observación, me refiero tanto a observación directa como indirecta. Observación directa es la que me pone frente al proceso que quiero observar y tengo mis ojos y mis oídos para captar lo que sucede. Observación indirecta es la que, a través de un encuentro con alguien, dispongo o obtengo determinada información a partir de lo que la persona dice. Entonces, ¿qué se observa? Bien, ese que se observa tiene que estar precisado, porque si hablamos de observación estructurada, hay una selección de aspectos que son observados. ¿Sí? El mundo que nos rodea tiene un alto nivel de complejidad, impresiona a nuestros sentidos de diversas maneras, y tenemos que hacer una selección que no puede estar limitada a la selección que nuestro sistema nervioso central hace. Es una selección que hacemos en base a ciertos criterios. ¿Sí? Me refiero a esto de lo que es el sistema nervioso central en cuanto a la selectividad de la atención. ¿Sí? La atención es selectiva, pero a través de ciertos mecanismos que son propios de la persona. Acá de lo que se trata es de hacer una selección de los estímulos que nos llegan, pero hacerla con un criterio que es explícito. Esa selección de los elementos que vamos a observar tiene origen, o digamos, antes de definir el término, veamos lo que dice acá, lo que observamos es la expresión operativa de los conceptos. ¿Sí? Nuestras discusiones dentro de un trabajo de investigación utilizan términos que no tienen una referencia
observable directa. O digámoslo así, que no siempre tienen una referencia observable. Si uno piensa cosas como la educación, si uno plantea una hipótesis acerca de la relación que puede haber entre la educación o el clima educativo de los hogares con las trayectorias universitarias, las trayectorias que recorren estudiantes universitarios, una relación entre esas dos cosas podría ser una hipótesis interesante para indagar cómo se relaciona el clima educativo de los hogares con las trayectorias que tienen estudiantes universitarios. Ahora, ni el clima educativo ni las trayectorias son observables, no son datos. Tendría que llevar a esto que dice acá, a una expresión operativa, esos conceptos. Tanto el de clima escolar como como el clima educativo del hogar, como el de trayectorias universitarias. Entonces, estos conceptos que forman parte de la discusión que hay en todo proyecto de investigación, pueden ser, según los objetivos del proyecto, pueden ser simplemente conceptos que están con el objetivo de ser descriptos en un trabajo de tipo explicativo o articulados entre sí por medio de hipótesis, ¿sí? En estudios de tipo explicativos. Entonces, esos conceptos necesitan ser transformados en observables. ¿Qué quiere decir clima educativo del hogar? Bueno, habrá que definirlo y una vez que sepamos qué queremos decir con esas palabras, señalar qué aspectos del hogar hay que mirar para decidir cuál es el clima educativo de ese hogar. Habrá que tener en cuenta la educación de los adultos que haya en el hogar, por ejemplo. Habrá que tener en cuenta si hay una biblioteca, si hay pautas de lectura regular dentro del hogar. Bueno, todo eso hay que definirlo para poder tener claro cuándo estamos en presencia de un hogar que tiene un clima educativo u otro clima educativo. Ese proceso de transformar los conceptos que son abstractos en conceptos que puedan ser observados se llama operacionalización. Consiste en eso, en transformar conceptos abstractos en observables. Es una parte central en un proceso de investigación, porque en primer lugar, está muy determinado por la perspectiva teórica del investigador. Consideren, sin que entremos a profundizar en eso, pero consideren el concepto de clase social, ¿sí? Y cómo puede, es un concepto claramente abstracto, cómo puede volverse operativo de diferentes maneras según las perspectivas teóricas. Distintas perspectivas teóricas observan a la clase social de manera distinta, de manera conceptualmente distinta. Y en consecuencia, la transformación que van a hacer de ese concepto en observables va a ser distinta. Entonces, esta operacionalización, por un lado, está influida por la perspectiva teórica desde la que estemos parados. Y tiene claras consecuencias en nuestro trabajo posterior, porque nos va a dar como resultado cuáles son los aspectos de la realidad que deben ser observados, cuáles son los aspectos sobre los cuales vamos a llamar la atención. Entonces, es un punto clave porque articula lo conceptual, lo teórico conceptual de la investigación con lo más vinculado al trabajo de campo, al trabajo con los datos. Campo puede ser que salgamos a trabajar, a buscar los datos, o bien que utilicemos datos secundarios, pero en todo caso, ese trabajo con los datos es posterior a la operacionalización. Entonces, como que articula marco teórico con la parte ya vinculada a la comprobación de las hipótesis. Bien, para entrar a la idea esta de operacionalización, vamos con este esquema que vamos a abandonar muy rápido, pero que tiene una tradición larga en la que distingue acá al concepto en el sentido de la idea que las personas tenemos de ciertos conceptos, la idea abstracta que tenemos,
La separa del término, de la palabra que utilizamos para designarla. ¿Sí? Esa ligazón, esa relación entre concepto y término, no va a ser foco de nuestra atención ahora y es más bien un problema vinculado, bueno, en parte a la lingüística y en parte también a la psicología. Lo que más nos va a interesar es la relación entre el concepto y algo a lo que llamamos referente empírico. Es decir, la relación entre una idea abstracta y algo que puede ser observado de manera directa o indirecta, pero que se encuentra en nuestro entorno. Algo a lo cual podemos acceder con algún procedimiento, ya sea viendo o escuchando, o bien a través de un instrumento que indague, que pregunte. ¿Sí? La distancia entre esas ideas, esos conceptos y los correspondientes referentes empíricos es lo que vamos a llamar nivel de abstracción. Hay conceptos más abstractos que otros, y qué tan lejos esté el concepto de lo directamente observado nos va a marcar el distinto nivel de abstracción. A veces sucede que los referentes empíricos están a la vista, o más bien, lo observable, partimos de lo observable y construimos los conceptos. Hace un momento hicimos una distinción entre qué es una estructuración a priori y una estructuración a posteriori. Esto sería el equivalente, o digamos, está en el marco de la estructuración a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de lo observado, a partir de lo que se ve, se abstrae para construir conceptos. En un proceso inductivo, lo particular a lo general, se eliminan de alguna manera características particulares de lo observado. Lleven como ejemplo, para tener claro esto, lo que poníamos hace un momento de las diferentes respuestas dadas por diferentes personas a una pregunta abierta. ¿Sí? Una pregunta abierta tiene uno o dos renglones de respuesta por cada una de las personas que nos contestó. Entonces, cada uno de esos fragmentos de texto constituye evidencia empírica. Eso está en el nivel de lo directamente observable. A esas frases las podemos leer. El desafío está en construir a partir de esas frases conceptos abstractos. ¿Qué es eso? Bueno, quitarle a las expresiones particulares lo que tienen de particular y quedarnos con lo que las vuelve más similares. Porque sin duda vamos a encontrar personas que dicen o que transmiten las mismas experiencias o vivencias personales o lo que sea que haya preguntado ese ítem, pero que lo expresan de maneras distintas, con palabras diferentes. Tenemos que quitar esa componente de forma vinculada a lo específico del vocabulario que utiliza cada persona, limpiarlo y quedarnos solamente con lo que nos puede permitir categorizar, armar las categorías. Allí vamos desde las respuestas particulares a la construcción de un concepto más general. Ese camino, que se hace a través de las operaciones de abstracción y generalización, es un camino inductivo. Estos conceptos, algunos autores llaman a estos conceptos operantes aislados. Lo de operantes les viene porque vienen de lo operativo, vienen de lo concreto, vienen de lo observable directamente. Y lo de aislados viene porque no están en un primer momento ligados a una estructura conceptual. No están relacionados con otros conceptos. En una primera etapa, por supuesto, en una primera etapa. Luego, una vez elaborados, podrán ponerse en correspondencia con ellos. Pero su origen no es a partir de la discusión teórica dentro del tema, dentro de la disciplina. Bueno, esto es una descripción de lo que es la abstracción y la generalización, no importa mucho. Y entonces, estos conceptos, a los que estamos llamando operantes aislados, son propios de investigaciones que tienen estrategias emergentes. La estrategia emergente
se refiere justamente a esto de lo inductivo, emergente en el sentido de que emerge a partir de lo que se observa, a partir de lo que se ve en el terreno mismo, es que se puede ir construyendo los conceptos. Por eso lo de emergente. ¿Sí? Se parte del observado para conceptualizar, se generan las categorizaciones a posteriori y son muy comunes en estudios exploratorios. Claro, porque en los estudios exploratorios se carece de las categorías a priori. Si uno va a iniciar un estudio exploratorio, se supone que lo va a hacer en un terreno en el que no hay antecedentes, no hay estudios previos, no hay un conocimiento suficiente del problema. Entonces no se cuenta con categorías a priori, con lo que es una muy buena estrategia la de partir de lo que se observa. Observar con la mayor amplitud posible, tratando de captar lo máximo posible y luego sobre ese material estructurar y buscar generalidades o regularidades de algún modo. Por el contrario, en el camino inverso, ahora con la flecha de arriba para abajo, la operacionalización consiste en traer desde el mundo de las ideas, platónica la expresión, desde el concepto abstracto, bajar a lo observable los referentes empíricos. Especificar qué hay que mirar de la realidad para saber si se está en presencia o no de ese concepto. Lo que decíamos hace un momento sobre el clima educativo de los hogares. La operacionalización parte de conceptos a los que llamamos así sistémicos. ¿Por qué? Porque son conceptos que, por oposición a los de recién, no provienen de lo empírico. Provienen de lo conceptual, provienen de articulaciones en la teoría. Son generados esos conceptos a partir de la discusión teórica. A veces se generan por analogía. Uno puede imaginarse, hay un concepto como el de, bueno, que puedo poner como ejemplo, el de cohesión social, ¿sí? Que es un concepto que se trae de otras disciplinas. La idea de cohesión es un concepto más de la física, tiene que ver con la cohesión física de ciertos materiales, de ciertos fluidos. E importado al mundo de lo social, puede interpretarse como el grado que tiene un sistema, una comunidad en particular, de estar ligada por vínculos más fuertes o más débiles. Entonces, y eso haría que una sociedad fuese más cohesiva o menos cohesiva. Allí, ese concepto de cohesión no está traído de lo empírico, está traído de en este caso, de una analogía con una ciencia como la física. Ahora viene cuando tenemos que transformar ese concepto en observables. ¿Qué habría que mirar? Esa es la pregunta. ¿Qué habría que mirar para saber si se trata de una comunidad con mucha cohesión, con poca cohesión, etcétera? De la misma manera que lo dijimos recién con el clima educativo de los hogares. ¿Sí? Nosotros podemos hacernos la idea que hay hogares que son más ricos educativamente, que tienden a estimular más a los niños y niñas que viven en ellos, que tienden a vincularlos con el estudio de una manera más proactiva, y otros que son más reactivos al estudio, pero ese concepto no tiene un anclaje empírico. Hay que ver cómo transformarlo en algo que se pueda observar. Y ese trabajo es el que llamamos operacionalización. Entonces, presentado así en etapas, el concepto requiere de una definición conceptual, es decir, que acordemos a qué nos referimos con ese concepto, qué quiere decir ese concepto. En algunos casos es necesario que el concepto se fragmente, digámoslo así, en dimensiones. Las dimensiones son aspectos del concepto que pueden no ser completamente independientes, pero que son aspectos diferenciados. El ejemplo más común es el de nivel socioeconómico. Hay una componente social y una componente económica. Entonces, esas componentes son las que se llaman dimensiones. En algunos casos hace falta identificar dimensiones de un concepto y en otros casos no.
Luego, cada una de esas dimensiones debe ser definida de manera operacional, o sea, señalar qué operaciones deben hacerse para reconocer a las dimensiones en la realidad. Y por último, dar lugar a los aspectos de la realidad a los cuales vamos a dirigir nuestra atención. Esos recortes son los que vamos a llamar indicadores. Partimos del concepto que es una variable, cuidado con la palabra, ya lo aclaro, una variable teórica o abstracta, y bajamos en el sentido de ir hacia lo más tangible, hasta variables que son observables, directamente observables. La palabra variable acá, que no traiga problemas en recuerdo a la X y la Y con las variables de la matemática. Por ahora no. Después quizás lo relacionemos un poco. Pero por ahora la palabra variable está usada en el sentido de que varía. Algo es variable en la medida en que reconoce diferentes categorías. Lo contrario de variable es constante. Si algo no varía, o sea, si algo es igual para todos, entonces no es una variable. Vayamos al ejemplo de el clima educativo de los hogares. El clima educativo de los hogares hemos dicho que es un concepto abstracto. Puedo imaginarme que hay hogares que tienen un clima educativo más estimulante para la educación de los más jóvenes que otros hogares. Bueno, entonces claramente eso es variable. Hay algunos hogares que tienen un clima educativo, llamémosle así, rico, intermedio y pobre, o muy estimulante, medianamente estimulante y desestimulante, o algo así. Podrían ser 3 categorías, podrían ser 5 categorías. Lo fundamental es que sea más de una, ¿sí? Que haya por lo menos 2 categorías para que pueda haber variabilidad, para que podamos reconocer que algunos hogares están en una categoría y otros hogares están en otra categoría, ¿verdad? Bajo esa condición es que utilizo el término variable, que reconoce variabilidad, que no es igual para todos los que son observados. Y de allí bajamos a variables que son empíricas, que son directamente observables. Por ejemplo, un indicador del clima educativo de los hogares podría ser el nivel de educación que tienen los adultos del hogar, ¿sí? El nivel de educación promedio de los adultos del hogar. Bien, eso se mide. El nivel de educación, ¿cómo puede ser? Y nunca fue a la escuela, primaria completa, secundaria incompleta, etc. Esas son las posibilidades que tiene el nivel de educación. Claramente es una variable, pero una variable empírica. A esa le puedo ir a preguntar. Voy y le pregunto, ¿cuál es su máximo nivel de educación? Entonces, se trata de variables desde el principio hasta el final. La diferencia está en el nivel de abstracción que tengan esas variables que estoy observando. Vamos a bajar esto a un par de problemas concretos, a un par de aplicaciones concretas en el video próximo.